Hora de cambio. Empezamos el programa en esta oportunidad, en el primer bloque, con la entrevista al profesor Olmedo Auris Melgar. Él fue exsecretario general del SUTE, expresidente de la CGTP, dirigente político también del Partido Comunista Peruano Patria Roja. Y vamos a conversar con él sobre algunos temas de interés nacional. Profesor Olmedo Auris, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Tito. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, hay una coyuntura política que favorece de una u otra manera al gobierno luego del resultado del referéndum. La pregunta que nosotros nos hacemos es si verdaderamente el referéndum es el camino para solucionar algunos problemas que tiene nuestro país. De repente la crisis política que se genera entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cómo evalúas tú la situación? Bueno, ante todo manifestar de que el referéndum fue una salida política del presidente Vizcarra, que se encontraba en aprietos con una clase política y con una representación congresal que obviamente, lejos de hacer política, hacía cualquier otra cosa. Es decir, habían convertido y han convertido a la política en una suerte de una cuestión mercantilizada, lumpenizada, es decir, un deterioro enorme de lo que es la política. Y hasta donde nosotros sabemos, por ejemplo, en La Mauta, me refiero a José Carlos Mariátegui, él siempre decía, la política, ¿no es cierto?, para que sirva al desposeído, al excluido, obviamente tiene que dignificarse. No se puede convertir a la política en una herramienta, en un instrumento solamente al servicio de los bajos instintos o bajos intereses de un sector del pueblo peruano. Y lo que es peor, como reitero, se ha mercantilizado y lumpenizado la política. Y por eso estamos en el deber y en la obligación. Yo los felicito a ustedes porque siempre están acrecentando su radio de acción, discutiendo estos temas de palpitante actualidad, porque el reto de todos nosotros, quienes creemos efectivamente en política, obviamente es elevar el nivel político. Como decía Mariátegui, ennoblecer la política, para que sirva, obviamente, como reitero, al desposeído. Con este referéndum prácticamente el presidente Vizcarra se ha legitimizado. Naturalmente que sí. Porque tenía ese problema ahí, ¿no? Así es, era un reto, un desafío. Arrastraba lo de PPK. Naturalmente que sí. Entonces ahora marca una diferencia. El asunto es, ¿en qué se va a traducir esta victoria? Ese es el gran problema. A mi manera de entender, me parece que el presidente Vizcarra no tiene claras las cosas. Pretende, digamos, encarar esta situación con cosas secundarias e intrascendentes. Lo importante para mí, a partir de un análisis concreto de nuestra realidad, no te olvides que estamos a escasos años de cumplir el bicentenario nacional, y el problema central es esta república que tenemos, una república caduca, una república que está de espaldas al pueblo peruano. Entonces requerimos refundar la república. ¿Qué se requiere para eso? Una nueva constitución, una nueva carta magna. Pero con este referéndum donde se modifican prácticamente 4 artículos sustanciales, no, prácticamente ya la Asamblea Constituyente... Pero no son sustanciales, ¿no es cierto? Porque aquí el paso inmediato tiene que ser una Asamblea Constituyente, definitivo. Pero tú no crees que Vizcarra todavía le queda un par de años más, claro, pueda seguir convocando referéndum e ir modificando. Efectivamente, pero no podemos ir de referéndum en referéndum, vayamos a eso a lo que voy. Ese cuerpo legislativo que requiere una nueva república, porque de eso se trata. En todo caso, impulsar desde el pueblo por ejemplo, la modificación, una asamblea constituyente. Lo que tú me dices me trae a colación que el día 27 de octubre, un día sábado, a instancias y organizado por el CENUR, que es el Comité Nacional de Unificación y Lucha de la CGTP y otras organizaciones, obviamente optamos por convocar a una Asamblea Nacional Popular
¿Cuáles han sido los resultados de esta Asamblea Nacional Popular? La necesidad de convocar a un encuentro nacional más amplio para el mes de enero. ¿Y cuál es el objetivo? Discutir la necesidad de una nueva constitución, porque de ahí tenemos que partir. Ese es el eje fundamental si verdaderamente queremos nosotros transformar nuestra querida patria. Ahora, hay una contradicción entre lo que significa, en este caso, las conclusiones o los resultados del referéndum en relación a lo que es el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura. Ya no va a haber bicameralidad, no va a haber elección de los congresistas, el tema de la financiación de los partidos también genera un amplio debate sobre esto, y estas medidas que han sido de una u otra manera aplaudidas y respaldadas en este referéndum, un poco que genera una contradicción con las medidas laborales que pretende impulsar este gobierno, que inclusive ha originado la renuncia de su ministro de Trabajo, ¿no? Al menos ha tenido dignidad de decir que yo no estoy de acuerdo con eso, claro, y me voy, ¿no? Eso corrobora lo que te acabo de decir. El presidente de la República no sabe cómo traducir en la práctica los resultados categóricos del referéndum, que es un espaldarazo para el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Lejos de encarar, porque hay un hartazgo de la gente contra esta clase política podrida, diría yo. Entonces, lo sensato, lo aconsejable es la Asamblea Constituyente. Pero lejos de poner todos sus esfuerzos en ese trabajo orientador de largo plazo, de largo aliento, el presidente empieza por el problema, por ejemplo, del empleo. Y hace ver de que efectivamente el empleo es culpa de los trabajadores, la productividad es culpa de los trabajadores, cuando realmente eso no es así. Los resultados, ya lo dijiste, el ministro de Trabajo ha renunciado. ¿Quién está haciendo la vez del ministro de Trabajo? El ministro de Economía. De tal manera, esto es una situación pues que definitivamente demuestra de que no hay un plan concertado, adecuado, planificado, pensado que tiene el gobierno, ¿no? Y por otro lado se quiere culpar probablemente a la dificultad que existe en el sector de la competitividad y la productividad al problema laboral. Y eso no es el problema es mucho más que esa situación. Si el país necesita, por ejemplo, competitividad, productividad, debe haber una revisión completa, total de lo que está pasando en materia de política económica. Anoche escuchaba, por ejemplo, en la televisión hablar al ministro de Economía, bueno, que se va a respetar los derechos de los trabajadores, los derechos conquistados, pero el resto se tiene que discutir en el Consejo Nacional de Trabajo. Y cree él de que hay la necesidad, por ejemplo, de disminuir derechos. Pero sin embargo, no dice absolutamente nada, por ejemplo, de las exoneraciones tributarias, que son miles y millones de soles. Y eso es un grave problema, pues. De tal manera, seguimos equivocados, el gobierno sigue sin ningún plan orientador en materia de trabajo. Lo que da la impresión, Olmedo Aurich, es de que el gobierno sí tiene las cifras reales de cuántos venezolanos hay acá en el Perú. Claro, y posiblemente sean más de 1 millón. Sí, sí. Y mano de obra calificada. Sí lo tiene. Quieren sustituir esa mano de obra calificada sacando del puesto de trabajo a los peruanos. Eso es cierto. Es posible. Porque el sueldo no le van a pagar lo mismo. Correcto, pero que se hable las cosas claras como debe ser y no se rompa la pita por el lado más débil. ¿No es cierto? Hay un Consejo Nacional de Trabajo. No tenemos ministro de Trabajo. Pues bien, entonces, ¿cómo vamos a discutir el tema laboral? Sencillamente, por la recomendación del ministro de Economía, que está lejos de la problemática, definitivamente no, pues, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hablando de esta cuestión laboral, nuestro país de hace más de 30 años no tiene una ley general de trabajo. ¿Coherente con qué? Con el consenso de Washington y sus instituciones, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, cuyas recomendaciones y recetas aplicadas inicialmente por Alberto Fujimori continúan. Lo hizo Toledo, lo hizo García, lo hizo Humala,
Kuczynski, y este gobierno lo sigue aplicando, que dicho sea de paso son obsoletos. Sencillamente, ¿por qué? Porque no hay, digamos, un plan orientador que mejore la productividad y un trabajo digno. Por eso nosotros planteamos la necesidad, no solamente de una ley general de trabajo, sino de una reforma laboral. El país necesita un nuevo contrato social, donde, por ejemplo, la ciencia, la tecnología, la ética, la política se junten, se hermanen, para obviamente dirigir, darle el derrotero por donde debemos transitar nosotros los peruanos en materia laboral. ¿Qué porcentaje habrá de trabajadores que verdaderamente están sujetos a un derecho laboral, digamos, en nuestro medio ahorita? No llevan medianamente ni el 25%. Ellos mismos dicen 75% por el gobierno, 75% está en la informalidad, y se ha hecho una serie de leyes, por ejemplo, muy especiales. Por ejemplo, la ley de las pymes. ¿Qué resultados ha dado? Nada. Ninguna. Hay una cuenta terrible informalidad en ese sector. Entonces, todo eso se requiere refrescar, se requiere replantear, pero no con la política del mando ordeno. No, señor. Aquí hay Consejo Nacional de Trabajo, donde las organizaciones sindicales, CGTP, CUT, están representadas, donde el sector empresarial está allí, el gobierno, obviamente. Entonces, eso es un espacio para la discusión, para el debate. ¿Por qué no se alienta eso? Al menos con este gobierno está estancado, ¿no? Sí, por si acá. Está totalmente estancado. Desde luego lo está. Estamos dialogando con el profesor Olmedo Bauris Melgar. Él ha sido secretario general del SUTE, vicepresidente de la CGTP, dirigente de izquierda. A propósito de la izquierda, ¿qué le queda a la izquierda? Bueno, ahora la izquierda lamentablemente pasa por un momento muy, muy difícil. Me remito a las pruebas. Por ejemplo, los resultados de estas elecciones regionales y municipales. ¿Qué cosa nos indica? Que un poco más la izquierda desaparece. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos como antes, confrontados innecesariamente entre nosotros mismos. Cuando el pueblo nos da la oportunidad, por ejemplo, para acrecentar las filas de la izquierda, eso es lo que ocurrió con las últimas elecciones generales, cuando el Frente Amplio saca una buena votación, lo primero que dicen, por ejemplo, sus dirigentes, vamos a abrir el Frente Amplio. ¿Pero para qué? Para solamente activismo. ¿Qué cosa es ser un activista en política? Es el que pinta la pared, es el que agita, es el que lleva la banderola. Ajá. ¿A eso se va a limitar un dirigente de la izquierda? Por favor. Hay experiencias en que uno tiene que fijarse. El Frente Amplio, por ejemplo, de Uruguay, ¿cuántos años tiene? ¿No? Arrinconó a la derecha, pero con una postura y con una posición de que todos tengan, más allá de nuestras diferencias, porque diferencias siempre van a haber, contradicciones siempre van a haber. El asunto está en encontrar el hilo conductor de eso para podernos confrontar con el enemigo de clase, con el adversario. Pero eso está olvidado acá en el Perú. ¿Pero se está avanzando en alguna recomposición? Se está haciendo esfuerzos, pero yo soy de la idea... ¿O hay un desánimo ahorita? No, yo soy de la idea que se debe trabajar por una refundación de la izquierda peruana, ¿no es cierto? Por lo menos recordando esas tradiciones de los 70, de los 80, que obviamente fueron lo mejor que ha tenido la izquierda peruana. El próximo año ya es un año importante por el cambio político, va a venir... Ya no va a haber reelección de congresistas, genera una expectativa de que aparezcan nuevos cuadros, de repente esa ha sido la intención, pero también se están preparando algunos que estaban en la oscuridad y que ahora aparecen, sí, estaban en la congeladora y ahora aparecen como grandes analistas y grandes críticos de la situación política del país. Claro, para todo esto se presta pues esta política que no tiene, digamos... establecimientos claros, que no tiene, por ejemplo, una orientación establecida, un rol por la que uno debe transitar. Es decir, ese hartazgo
que el pueblo ha demostrado en este referéndum, definitivamente no se sabe ordenar y organizar adecuadamente. ¿Quién va a aprovechar los resultados de este referéndum, aparte de Vizcarra, lógicamente? Pueden haber sectores que se atrevan, obviamente, a sintonizar lo que el pueblo quiere. Por ejemplo, el pueblo lo que quiere es que esta situación de hacer política cambie. Uno, dos, el pueblo quiere trabajo. El pueblo necesita empleo. ¿No es cierto? La economía, por ejemplo, no le llega a los sectores más necesitados de nuestro país y, sin embargo, como reitero una vez más, la política del gobierno sigue dando exoneraciones tributarias. ¿Cómo puede ser posible que el casino, que incluso genera un gran problema a la juventud, esté exonerada? No, pues, por favor, ¿a dónde estamos? ¿Qué país es este? Y promovido por un congresista que tiene intereses en los casinos. Ya la verdad que esto ya es el colmo. ¿No? Por eso le esto ya es el colmo. Entonces llegan, digamos, al Congreso sencillamente para poner en práctica, ¿no?, sus propias apetencias, ¿no?, sus conveniencias personales o de grupo, y el país de espalda. Eso no puede ser. Eso es un atrevimiento. Eso es una cachetada al pueblo peruano. Ante la crisis política también hay una crisis moral que se ha reflejado en todo lo que se está investigando y en todo lo que significa la corrupción a través de las empresas brasileñas. No solamente es Odebrecht, hay OAS, hay varias empresas y seguramente deben haber otras más. Ahí lo compromete a todos, derecha, izquierda, centro y empresarios. No se ha dicho de trabajadores, pero parece que todos han estado metidos en este tema. Y hay también avance en la lucha anticorrupción en el país, pero la gente cada vez exige más, quiere más transparencia, quiere que las cosas paguen los corruptos, pues no con la cárcel, que es al final de cuentas donde deben estar. ¿Cómo evalúan el sector laboral este tema de la lucha contra la corrupción en nuestro medio? Bueno, la lucha de la corrupción sencillamente, si bien es cierto en un primer momento ha causado una buena impresión, porque líderes connotados de organizaciones políticas, por haber confundido su rol de político con otras cosas, entre ellos el lavado de activos, etcétera, etcétera, están en la cárcel, pero eso no es la solución. Lo que el país necesita a partir de ese tipo de diagnóstico a la que estamos llegando, que todo está mal, que las instituciones, en las instituciones hay una descomposición, como dijiste tú, moral, institucional. Entonces lo que hay que hacer son cambios trascendentes. Reitero mi planteamiento. Desde mi óptica política y partidaria, el país necesita refundar una nueva república sobre 4 soportes. Un primer soporte, un proyecto de desarrollo nacional, que señale qué tipo de país queremos ser. Por ejemplo, Singapur, los nórdicos. ¿Por qué eligieron ser tales? Producto, obviamente, de la decisión soberana de su pueblo. A nosotros se nos dice, por un lado, que somos mineros y por otro lado, agricultores. Definamos, pues. Si queremos ser primero mineros, bueno, ¿no? Desde la educación inicial hasta las universidades, afinemos esa especialización, pero utilizando la tecnología, ¿no es cierto?, no solamente de punta, sino modernizada en su más alto nivel, hagamos una riqueza fundamental a partir de ese bien que tenemos nosotros. O si es la agricultura, bueno, pues orientemos una política adecuada hacia la agricultura. Pero nosotros estamos en una indefinición de nunca terminar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos falta, en un proyecto de desarrollo nacional. ¿Han habido avances? Sí los hay. Los gobiernos han trabajado por ese plan, por ejemplo. Están las propuestas ahí, pero no se discuten. No entiendo por qué.
La segunda cuestión, y lo que te dije, es la constitución política. Es la herramienta, el instrumento que le da cuerpo a esta nueva república del que estoy hablando. Y el tercer soporte es la cuestión moral. Por eso hablamos nosotros de una nueva república con regeneración moral. Y esto viene desde el hogar, pasando por la escuela y por la sociedad. Todo aquí en nuestro país está podrido. Ahora estamos en una degradación. Así es. Y cuarto lugar, conquistemos un gobierno popular nacional de ancha base. No nos peleemos entre nosotros mismos. Pero confiaron en Humala. Algunos confiaron. Traicionó. Algunos confiaron. Pero yo sabía que desde luego ese hombre iba por ese lado. Y que finalmente él no gobernó, sino su mujer, su esposa, ¿no? Entonces, que no nos ocurra eso, pues. Ya tenemos antecedentes. Pero ¿por qué nos pasa estas cosas a nosotros, Tito? Entre PPK y Keiko, Verónica salió a mandarse un discurso para que voten por PPK, ¿no? Y me acordaba, decía, ¿dónde estará Olmedo Auris? Que en la lucha con el Fondo Monetario Internacional del año 76, 77, los paquetazos. Claro. Y quienes enviaban las recetas era Pedro Pablo Kuczynski, alto funcionario del Fondo Monetario en ese entonces, ¿no? Así es, toda su vida. Y toda la vida. Y ese hombre no ha cambiado. Después se descubrió que él fue el artífice de la página 11, de la indemnización a la IPS. Imagínate, semejante atropello contra nuestra dignidad, así es, contra nuestros recursos naturales. ¿Qué crees que le pasó? ¿Qué podía esperarse de él? Así es. Pero el pueblo es así, pues opta por ese tipo de cosas, porque no conoce la historia, ese es el problema. Sí, pero Verónica Mendoza salió en un spot llamando a que se vote por él, ¿no? O sea, que me desconcertó, ¿no? Ahí, por ejemplo, te explico... ¿Ese es de izquierda que está en el Congreso? Claro, pero ese te explico. Ahí Verónica estaba acertada, porque ¿cuál era el mayor mal? Keiko. Obvio. Y lo está haciendo acá en el Congreso, en el Parlamento. Hacen lo que le da la gana, hacen lo que ellos quieren. Ni siquiera toman una lectura, por ejemplo, lo ocurrido en el referéndum. Pero esas coyunturas como la de Morales también originó, pues la de Morales Bermúdez originó también un crecimiento, un enfrentamiento del pueblo, ¿no? Fueron tiempos nuevos, se tomó conciencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros como izquierda perdimos una gran oportunidad por una equivocada lectura. Creíamos de que la toma del poder estaba a la vuelta de la esquina. Y no fuimos a esa elección, imagínate. Son errores políticos que hemos cometido, ¿no? Pero autocríticamente tenemos que admitirlo. Habrá tiempo para conversar sobre esos temas, con el mayor gusto. Y bueno, primero agradecerte por tu presencia. Gracias. La próxima partida, ya de enero, ya porque vienen las fiestas navideñas, vamos a abrir grandes debates. Encantado. Estamos llegando al interior del país, queremos tener esa mayor cobertura, pero también conocer las opciones de las diferentes tiendas políticas y al menos de la gente que hable, porque yo no veo mucha gente en el Congreso que verdaderamente sea de izquierda, ¿no? Son de izquierda cuando les conviene, cuando no les conviene, son reflexos, ¿no? Sí. Y estaremos en una próxima oportunidad contigo. Con el mayor gusto, Tito. Gracias. Siempre estoy a tu disposición de todos ustedes. Muy bien. Gracias. Hemos conversado en esta oportunidad con el profesor Olmedo Auris Melgar, exsecretario general del SUTE, vicepresidente de la CGTP. Hora de cambio.